Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Ya estamos en contacto, Mario, con nuestro entrevistado en la noche de hoy, que tiene que ver muchísimo con todo lo que estamos viviendo, pero vamos a hablar principalmente de historia la noche de hoy con él. Bienvenido al amigo Paulo David Tizoco. Le damos la bienvenida al profe Paulo Tizoco. Bienvenido, Paulo, a este Dos Cafés para Tres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo muy bien? Bien, un gusto de saludarte, Paulo, y de tenerte en esta mesa, vos allí en tu casa, nosotros en la radio, Mario en su casa allí en Buenos Aires, Marcelo en su casa, repartidos por todos lados. Pero bueno, esta tecnología nos permite poder y compartir este Dos Cafés para Tres. Y así podemos lograr una mejor comunicación. Le damos tiempo así técnicamente para poder solucionarlo y poder escucharlo, porque tenemos que estar muy atentos, porque es muy importante lo que vamos a charlar con Paulo, Mario, pues tiene que ver un poco con la historia y las cosas que han ocurrido, pandemia, pestes, aquí en nuestra ciudad hace muchísimos años. Bueno, precisamente esto es lo que reparamos en Paulo David Tizoco por su condición de un hombre con espíritu docente, con práctica docente, pero además con una gran formación en historia. Y hace muy poco tiempo, en la primera semana de abril, él publicó un artículo respecto a las sucesivas endemias, a las sucesivas enfermedades que afectaron, asolaron a nuestra provincia, inclusive a nuestra ciudad, ¿no? Uno levanta la vista, mira hacia atrás y no lo tiene tan presente, pero la historia, cuando... Sin ninguna duda, es cuando sale todo esto a la luz, por allí uno se sorprende, se asusta, para aquellos que no conocen la historia, pero estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX, de grandes enfermedades que, bueno, la ciudad de Concordia no estuvo ajena a este tipo de enfermedades. Por eso, Paulo, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre lo que ha ocurrido hace tantísimos años aquí en la ciudad de Concordia con otras grandes enfermedades que lamentablemente esta región tuvo que sufrir también. Sí, Guillermo. Se hace difícil poder entender con nuestros ojos, nosotros todos que somos hijos de los antibióticos, padecer esta pandemia cuando hace 150 años atrás apenas era muy común a la ciudad de Concordia el tema de las epidemias que asolaban la región, ¿no es cierto? A principios de la década del 20, hay registros de la década del 20, digo, del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Hay registros del tifus, de cólera, de viruela, y aquí en Concordia, ya en el año 1836-37, había epidemia de cólera en la ciudad, ¿no es cierto? Por allí había algunas fotos que vi, Paulo, circulando. Se utiliza mucho el tema de las redes sociales, sí, donde se veía, no recuerdo de qué año, la gente usando barbijos, como se está usando ahora aquí, ya en aquel tiempo ya también lo utilizaban. Sí, y también todas las medidas, bueno, porque ahora que estoy en cuarentena tengo todo el tiempo del mundo para investigar en los libros. Uh-huh. Se aplicaron las mismas medidas que se están realizando hoy día. Así como vos mencionabas el tema del barbijo, también veíamos cómo existía
este aislamiento, esta cuarentena, el bloqueo de la ciudad, no entraba ni salía nadie en la ciudad, y era una forma de mitigar las epidemias que azotaban la ciudad. Se decía que en el año 36, 37, fue tremendo, en la época del coronel Navarro, la epidemia de cólera hacía que se incendien los ranchos, porque morían familias enteras, y entonces no tenían tiempo para ir a sepultarlos. Esto sucedió aquí en Concordia, ¿no? E incendiaban los ranchos con los cuerpos de las familias adentro. Realmente escenas muy tristes, y que lamentablemente estamos hablando de muchísimos años atrás, y lamentablemente en el 2020 en otras partes del mundo podríamos ver algunas imágenes similares. Mario, te escucha Paulo, Mario desde Buenos Aires, para interactuar aquí con Paulo, que está en su casa en la ciudad de Concordia. Te escuchamos, Mario. Sí, Pablo, la verdad es que tu investigación y tu difusión en un momento particular como el que estamos viviendo nos conmueve, porque pensar que hermanos nuestros en aquellos años, en aquellos tiempos, han tenido que enfrentar estos sufrimientos, estas incógnitas, con la escasez comunicacional que atravesaba a la sociedad, a la cultura en aquellos tiempos, ¿no? Pero que el común denominador fue precisamente este gran miedo a poder enfermar y a poder morir. De hecho, en aquellos tiempos, como bien pudiste relatar en tu investigación y lo publicaste en los distintos medios, después de producidas las muertes, especialmente de la tisis, esos familiares, esas personas que morían dentro de su casa y no tenían reclamos, terminaban siendo, digo cremados para utilizar un término más actual, pero se incendiaban esas casas, esos ranchos, y así era un modo también, aunque parezca rústico, aunque parezca tremendo, era el modo de evitar la propagación de las enfermedades. ¿Es correcto esto? Exactamente. Una de las medidas que se tomó entonces es que no podía haber chiqueros de cerdos a 4 cuadras a la redonda de la plaza principal. O sea, ya se tenía conciencia que eran focos contaminantes el tema de los chiqueros de las casas, ¿no es cierto? Y que contaminaban las napas. Y bueno, esa fue una de las, pero hubo otra de viruela en el año 43, y después con un rebrote en el 48, y otro en 1870. Entendamos que no estaba ni el Hospital Felipe Heras ni nada por el estilo, no existía. No había hospitales. Ni Masbernat tampoco, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, solo había un médico, el doctor Wilson, u otro más, y el doctor Rivero, y parar de contar, y con una gran ignorancia de qué era lo que se tenía, ¿no? Porque a veces llegaban epidemias que no eran conocidas. La fiebre amarilla también fue otra que azotó la ciudad después de la guerra contra el Paraguay. Sabemos que durante la guerra contra el Paraguay Mitre tiraba los cuerpos de los paraguayos en el río Paraná y en el río Uruguay, y esto contaminaba aguas abajo a las poblaciones que vivían a orillas de estos ríos, ¿no es cierto? Que llegó además a la capital, que produjo estragos allá también en la capital federal. Luego, la gran epidemia que tuvo la ciudad de Concordia fue la de cólera,
a fines del siglo XIX, entre 1890 y 1900, en donde muchísimos saladeros se apostaron sobre la orilla del río. Sabemos que el San Carlos, el saladero de Fleitas, el saladero grande de Concordia, y contaminaban lo que eran conocidos como los miasmas, estos focos de infección que contaminaban las napas de los pozos, y bueno, muchísima gente falleció en esa oportunidad, y bueno, y también esto de que lo vemos ahora por televisión, el tema de las fosas comunes, porque no daban tiempo, nos hace replantear todo de nuevo, ¿no? Esta epidemia. La verdad que nos hace replantear y mucho, y me quedé pensando, Paulo, no sé si te ocurre lo mismo, Mario, allí en Buenos Aires, cuando hablaba justamente de la contaminación, de la contaminación de los ríos. Trato atentamente de Paulo, cómo es el hombre, cómo somos, ¿no? Ya hace tantísimos años venimos contaminando nuestra casa, nuestra tierra, nuestro planeta. Y yo creo que es tiempo de darnos cuenta que hace años que le venimos haciendo daños. Lo afirmo con esto que terminás de contar, ¿no? Las contaminaciones, las enfermedades que se producían a través de la contaminación que producía el hombre a los ríos. Exactamente. Y que bueno, en su momento fue necesario erradicar a todo el barrio Nebel, por ejemplo, que era donde se hallaba la gran concentración de obreros que trabajaban en los saladeros. Posteriormente hubieron otras pestes en Concordia, la década del 20, la fiebre española, la gripe española, y también, pero la que también azotó muchísimo la región fue la tuberculosis. No nos olvidemos que nosotros tuvimos hasta la década del 60 del siglo XX el Hospital Koch, ¿no es cierto? Como hospital para rehabilitación de personas con tuberculosis. Y otra enfermedad que tuvimos fue la lepra aquí en Concordia, y por eso que se construyó donde actualmente funciona el hogar de ancianos, una especie de hogar de leprosos, del leprosario de Concordia, que atendió a mucha gente ahí en su momento. Estamos hablando de hace 100 años atrás, ¿no es cierto? 100, 120 años atrás. En paralelo, bueno, también tuvimos la epidemia de las enfermedades venéreas aquí en la ciudad de Concordia, y la gente se ha de acordar bien que eso yo lo menciono en el artículo que hablaba Mario recién, de las epidemias de polio, tanto en la década del 30 como en la década del 50, que dejaron a muchísimas personas inválidas de por vida, ¿no es cierto? Todo lo que a nosotros nos parecía que ya había pasado, y que había sido erradicada, todo esto nos hace replantear de que tanta plata que se gasta en armamento para conquistar países, tanta plata que se destina para destruir la naturaleza, como está ocurriendo con el Amazonas, y por eso los cambios climáticos, que si nosotros nos vamos hasta el río Uruguay, nos vamos a dar cuenta que hay una gran sequía en el norte y que por eso no baja el agua. Todos estos desparpajos que hacemos con la naturaleza también nos afectan en forma inmediata a nosotros. Hemos puesto el acento y la atención como civilización occidental en depredar la naturaleza sin darnos cuenta que nos estábamos haciendo mal a nosotros mismos, y dedicando muchísimos recursos a la industria armamentística y a ir al espacio cuando un virus
de este planeta, no de otro planeta. Un virus de este planeta como el coronavirus provoca los daños que está realizando aquí, ¿no? en este planeta. Y ha paralizado el mundo sin ninguna duda. Te escuchamos, Mario. Vos sabés, Paulo, que en tu artículo, en el final, así como vos haces este relato respecto a las enfermedades que asolaron a Concordia y que fruto de esas epidemias nacieron aquellas instituciones ligadas a la salud, nació el Hospital Koch, el propio, hoy, lo que se llamó en su momento el asilo de espacio para albergar a abuelos, lo hace Diego Miño, en su momento se convirtió en el leprosario. Es decir, allí donde está la enfermedad nacen las perspectivas de la cura, ¿no? Y tu final del artículo me pareció muy interesante porque lo dijiste recién, nos lleva como a replantearnos. Vos mismo, Guillermo, estás hablando de esta conducta que los seres humanos hemos tenido con respecto a nuestra naturaleza. ¿Vos pensás, Paulo, que este impacto, ¿no?, de la epidemia, que es mundial, cosa que es absolutamente novedosa, lo mismo que nos pasa a nosotros, le está pasando al mundo? ¿Vos crees que este impacto puede traer efectos en la dinámica del intercambio con los objetos, con el poder económico, la creencia de que los objetos materiales distinguen a las personas? ¿Crees que va a poder conmover los cimientos de este sistema, yo te diría materialista, para no llamarlo capitalista? Pero bueno, ¿vos crees que se va a conmover los cimientos de este sistema materialista al que nos hemos ido adscribiendo los occidentales? Bueno, yo creo que siempre la humanidad ha cambiado a través de grandes traumas, ¿no es cierto? Cuando ha llegado hasta situaciones límites es cuando se ha replanteado otra forma de producción. Sí, si hablamos en términos económicos, la crisis del 30 trajo una nueva concepción, y luego de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sobre la implementación de políticas de Estado en un Estado mucho más benefactor, con una intervención social muy importante, dedicado a la economía real, a la producción de bienes y servicios de una economía sana, y no en esta vorágine consumista que hemos estado viviendo desde la caída del muro de Berlín para acá, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiero figurar? A veces las crisis generan cambios ante la gran crisis que hay, la gran demanda de problemas impone un cambio de paradigma. O sea, espero ansiosamente que esto sea para bien y que pueda haber otra forma más humana de concebir el Estado, de concebir básicos elementales, el agua, el acceso del agua, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Tienen que ser, sin importar los gobiernos, políticas realmente de Estado, no solo de Argentina, porque Argentina es una isla, que sea a nivel mundial, así como hubo un consenso en Bretton Woods para las políticas neoliberales. Tiene que haber un gran consenso de políticas keynesianas para el desarrollo de los pueblos, y ojalá que así sea. Sí. ¿Vos qué opinás, Mario? Sí, creo que esa concepción del desarrollo de los pueblos que haga base en el desarrollo del ser humano es quizás la asignatura pendiente que ha tenido Occidente, y como bien marcás vos, esta época florida del consumismo después de la caída del muro de Berlín a hoy
tuvimos que llegar a este impacto, quedarnos en casa y darnos cuenta de algunas cosas de la humanidad, que es lo que nos está faltando hoy, que son las verdaderamente esenciales, ¿no? Y que aquello material que tan tristemente pudo transmitir los familiares del vicepresidente del Banco en España, que habló de la muerte del vicepresidente de Santander, un hombre millonario, no se pudo despedir de su familia, y con tanto dinero solo le faltaba aire y no podía respirar porque los respiradores no alcanzaban, ¿no? Entonces, esa conmoción que impacta, saber que hemos estado viviendo al lado de los objetos cuando necesitamos estar cerca de los sujetos. A mí me dejó ese pensamiento tu artículo, Pablo, y por eso, Pablo, sí. Y por eso lo quiero compartir yo contigo. Creo que traté de, en un momento de inspiración a la madrugada, lleno de perplejidad, ¿no? Sí. De resumir lo que pensamos todos, la mayoría de la gente, de que nos han agobiado con tanta interna para fracturar a la sociedad, que necesitamos unirnos todos en un mismo sentido, en un mismo bien común, ¿no es cierto? Y en esto hay cosas que ya la Argentina no puede negociar más. Tiene que haber un cambio en la forma de educar, en la forma de concebir también, por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser no empresas, instituciones dedicadas al bien común, que uno televisor y ver en los canales lo mejor de nuestra sociedad, que pueda aprender de los medios de comunicación y no idiotizarnos cada vez más como muchas programaciones de televisión que encima no solo que nos meten en esta vorágine consumista de querer comprar y comprar y comprar y comprar no sé qué, sino también que nos imponen debates ajenos. Fíjate vos nada más, Mario, hace 2 meses atrás, pareciera como que estuviera hablando del precámbrico, pero hace 2 meses atrás estábamos todos imbuidos en el debate de el aborto. Ya nadie se acuerda del aborto. Y del crimen de los rugby, ya nadie se acuerda del crimen de los rugby. Parece como que estuviera hablando de hace 2 milenios atrás. ¿Qué quiero figurar con esto? Que los medios de comunicación imponen la agenda de la temática de debate de una sociedad. ¿Cuánto bien harían los medios de comunicación si estuvieran abocados a la difusión de la cultura, del arte, de la educación, mucho más de lo que están ahora? ¿No? Sí, sí. Sí, me gusta esa mirada humanista, esperanzada que tenés, ¿no? Ojalá que todo esto, Paulo, nos lleve a mirar ese horizonte y a ponernos en esta cercanía humana que hace falta, ¿no? Y que aquellos que vos hablás de los medios de comunicación, hablás de los medios interesados en un tipo de comunicación que han sido de alguna manera funcionales a los grandes intereses económicos. Esto es lo que está resquebrajándose hoy. Los grandes ejes económicos hoy no tienen respuesta y es el Estado quien se está arreglando para ver cómo resuelve, y lo está resolviendo. Y es el Estado quien de alguna manera va a estar cerca de la gente. Y esto creo que es un cambio de paradigma, ojalá. Pablo, para mí es una gran alegría compartir, aunque sean temas tristes, ¿no? Pero necesitamos estas reflexiones y mirar con un poco de esperanza lo que va a venir. Sí, en términos rousseauianos, yo creo que necesitamos un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social es lo que necesita la sociedad en este momento, en donde todos nos pongamos de acuerdo
en 10 puntos, claves que no se deben tocar por más que haya cambio de gobiernos. Tienen que haber 10 puntos claves en donde la sociedad tiene que ir en ese rumbo sí o sí, y no volver para atrás. No podemos tener, por ejemplo, en Argentina, la ignominia de producir alimentos para 400 millones de habitantes cuando tenemos gente que no come en Argentina. Esas cuestiones las tenemos que superar de una vez y por todas. El gobierno, yo sé que ha hecho esfuerzos valederos en esta dirección, pero como vos decís, es el Estado, más presencia del Estado va a mejorar nuestra calidad de vida y va a generar una nueva sociedad, sin duda. Sin duda. Paulo, muchísimas gracias por tus palabras. En este pensar en nuevo contrato y esos 10 puntos, no estoy dejando de imaginarme que vas a tener algunas noches largas de escribir un ensayo sobre esos contratos sociales que necesitamos de aquí al futuro. Te mando un gran abrazo, Paulo, muchas gracias. Te saluda Guillermo. En ese sentido van mis esfuerzos, Saludos a Bonet, a Marcelo, a Guillermo y a toda la audiencia. Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres.